Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, buenas noches ya en Bolivia, ¿no es cierto? Y buenos días en el resto del mundo. Gracias por seguir nuestras cuentas sociales como Gafa TV Ecuador en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Y por supuesto nuestra página web www.gafatv.com. Esta tarde nos acompaña la magíster Rigliana Portugal, es periodista allá en el país de Bolivia. Vamos a conversar sobre la situación del COVID en este país. Como todas las acompaña nuestro compañero Fernando García. Fernando, buenas tardes, bienvenidos. Gracias, Galo. Gracias a los amigos que nos siguen y se contactan con nosotros de Ecuador y de todas partes del mundo. Esta tarde, aquí en Quito, Ecuador, son las 5 de la tarde con 6 minutos, 17 horas 6 minutos, una hora más en Bolivia. Allá son las 18 horas con 6 minutos. Justamente allá en La Paz, saludamos. La Paz es la capital política de Bolivia, ¿no? Sí, Entonces saludamos allá a la amiga, a la colega periodista Rigliana Portugal. Ella es magíster en comunicación. Ahora mismo está siguiendo un doctorado en educación interuniversitaria. Rigliana, buenas tardes, mucho gusto y gracias por el tiempo que nos destinas para conversar sobre tu país. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está Bolivia ahora mismo? Querido Fernando y querido Galo, un saludo muy fraterno desde mi hermosa Bolivia, aquí La Paz, tocando el cielo y muy contenta primero de estar en este programa que es tan prestigioso y además muy seguido a través de redes sociales. Como bien señalas, la capital política es La Paz, pero la capital de Bolivia es Sucre. Y entonces estamos aquí enfrentando bastante complicado un poco porque estamos todavía en cuarentena, ¿sí? Está el gobierno tanto nacional como departamental y municipal. Están evaluando el tema de la cuarentena, si se mantiene una cuarentena rígida o moderada, dependiendo de la cantidad de casos. Ayer en Bolivia cerraba con una cantidad de 4.481 casos, ¿no? Y obviamente puede parecer una cifra comparativamente a otros países, que es más complicado, puede parecer pequeña, pero estamos en Bolivia casi a los 12 millones de habitantes y con la complejidad de los servicios, entonces es una cifra muy preocupante para nosotros. Justamente sobre el coronavirus vamos a hablar más luego. Ubiquémosle a Bolivia. Bolivia, como tú dices, tiene cerca de 12 millones de habitantes. Es un país que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados. En extensión territorial es un país sumamente grande. Pero Bolivia desde octubre pasado, del 2019, vive un momento político, un momento social, un momento económico muy especial. A partir de las elecciones, en donde el presidente de aquel entonces, Evo Morales, intentaba un nuevo mandato y lo acusaron de un fraude electoral. Luego, según muchos, hubo un golpe en noviembre, hubo un golpe de Estado el 10 de noviembre y fue depuesto, renunció, pero por presiones militares, ha dicho el propio Evo Morales. Y luego se posesionó, pues, doña Yanine Áñez, como presidenta interina y autoproclamada el 11 de noviembre del 2019. A raíz de estos acontecimientos que oficialmente produjeron alrededor de 21 muertos, ¿sí? 21 muertos y muchos heridos, muchos detenidos. ¿Cómo está la situación de Bolivia antes de la pandemia? Bien, es importante precisar que el país está viviendo una situación bastante compleja, como bien lo has dicho, por un carácter de una situación, una seguidilla de hechos políticos y conflictos que se han ido dando en el país. Evidentemente en octubre nosotros fuimos a emitir nuestro voto por las elecciones y bueno, tras un proceso también que lleva adelante la OEA y se hace un análisis, pues deriva en que
y ese es el análisis que todavía continúa en mi país, el hecho de un fraude electoral derivó 2 días de vacío. Estuvimos con 2 días de vacío de poder, donde realmente el conflicto se hizo muy evidente en mi país. Y justamente el 10 de noviembre, como bien señalas, de la renuncia que hace Evo Morales Ayma e ingresa al poder luego de una sucesión constitucional la actual presidenta, que es Yanine Áñez, que también ahora, que vamos a hablar un poco más adelante, está enfrentando una compleja situación precisamente por temas de corrupción que se han ido dando, como ahora, muy vinculados además al tema de salud, que es lo triste en un país como el mío, donde realmente el tema de la pandemia nos ha tocado muy duro, producto de un hecho de una débil situación, no solo infraestructural en materia de salud, sino también de recursos humanos, recursos financieros. Entonces, como bien decías, octubre, noviembre para nosotros ha sido de mucha violencia, mucho conflicto, y de pronto entramos al nuevo año con esta situación de la pandemia que nos está demandando también situaciones de conflictividad. Hay focos de conflictividad, por ejemplo, en el Chapare, que es una zona de Cochabamba, situada en Cochabamba, donde hay una suerte de movimientos también que se están dando con presencia militar. Y obviamente hay ciudades como la ciudad joven del Alto, que está a escasos 30 minutos del centro de la ciudad de La Paz, donde yo vivo, donde la población también ha salido, muchas de ellas ya, digamos, en una situación de no hacer caso a la cuarentena, porque precisamente muchos de los pobladores del Alto viven al día, ¿no? Viven de vender, de hacer actividades cada día. Entonces, para ellos es Liliana, muy complicado. Liliana, pero la presidenta Áñez no fue y no ha sido legitimada todavía por los sectores sociales, por los movimientos indígenas, los sectores campesinos, pero vino la pandemia un poco, amainó la protesta. Luego podrá retomarse eso. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la presidenta, después de que asume el gobierno, convocó a una reunión, si vale el término, a distintas instancias, ¿no? De las organizaciones sociales, mineros, eh, y distintos sectores, ¿no? Obviamente aquí hay que analizar a mucho detalle el tema de la legitimidad y la legalidad, pero yo entiendo que este gobierno, por lo menos cuando se asumió, y justamente porque los anteriores, los que les correspondía, habían renunciado. Entonces, es sucesión, y eso también se hizo, se consultó a la instancia jurídica del país, que señaló que era lo correcto, ¿no? Entonces, este gobierno tenía el mandato, como gobierno transitorio, de convocar elecciones, Para el 3 y de mayo, que en mayo quedaron las elecciones. Ahora, bueno, el Tribunal Supremo ha sacado la información a la luz justamente del tema de la cuarentena y de todo el tema del COVID. Hay un rango de fechas que todavía no se ha definido, pero que se mueven entre junio y septiembre de este año para llevar adelante las elecciones nacionales que van a determinar la presidencia y vicepresidencia del país, ¿no? En todo caso, en ese rango de fecha que todavía está por definirse, hay tres que están un poco punteando, digamos, las encuestas. Uno, el candidato del partido del expresidente Morales, el señor Luis Arce. Arce, luego viene el señor Mesa y también viene la actual presidenta. Pero los que defienden al gobierno de Morales hablan de que durante sus 14 años de mandato consiguieron muchos avances, muchos éxitos, sobre todo en el campo social. Por ejemplo, se habla de que bajó la pobreza del 60 al 35%, bajó la pobreza extrema del 38 al 17%, y que ahora mismo la presidenta y este nuevo gobierno interino está un poco atentando contra esas conquistas que logró el MAS en Bolivia.
¿Cuán cierto es eso? ¿Cuán verdaderas son esas afirmaciones? Yo creo que algo que no se puede negar al gobierno de Evo Morales es que él ha tenido la capacidad de poder llegar hasta los rincones más recónditos del país. Cuando hemos tenido 14 años de gobierno, donde sí se lo ha visto al expresidente en municipios, comunidades, localidades totalmente alejadas y donde sí había demandas sociales que entiendo que han sido en alguna medida atendidas. Sin embargo, también desde un lente crítico, porque eso es muy importante, sobre todo en todo análisis, ahora que viene la pandemia, ¿sí? Encuentra a un país totalmente vulnerado en el ámbito de la salud. No existe la capacidad de, por ejemplo, unidades de terapia intensiva. Hay serios problemas de infraestructura, no solamente ítems para médicos, sino también el tema infraestructural. Y también es bueno que se sepa que en el análisis que se hace al interior del país, muchos cuestionan justamente el hecho de que Bolivia tiene una excelente y envidiable infraestructura deportiva, por ejemplo. Se han construido canchas deportivas porque también debe saber que el expresidente Evo Morales era un amante del deporte, ¿no? Del fútbol. Y claro, hay una cantidad interesante e importante de este tipo de espacios que yo digo, en zonas donde antes ni se imaginaban, me parece, digamos, para la población, los jóvenes, etcétera, la práctica del deporte está bien, pero si uno tiene que priorizar entre infraestructuras de educación y salud y aquellas que son de ocio, de distracción, creo que es sumamente importante siempre poner un punto alto a la salud. Yo, Ricleana, sí, pasa lo que pasa en Ecuador y en algunos países de Sudamérica, en donde la pandemia nos ha desnudado, ¿sí? Nos ha exactamente. demostrado la verdadera situación que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Guayaquil, que siempre se habló casi 30 años de gobierno municipal de un solo partido, el Partido Social Cristiano, en donde se hablaba de un modelo exitoso, pero la pandemia se ha encargado en cuestión de días de demostrar que era un poco maquillaje, un poco marketing, un poco publicidad. Y podríamos decir que Bolivia, a pesar de los 14 años de gobierno de Evo Morales y del MAS, sigue siendo ahora el país más pobre, más crítico de América del Sur. Yo creo que, y coincido contigo, la pandemia ha mostrado las serias fracturas y los serios huecos, si vale el término, en materia de salud y educación que tiene mi país. Y te lo digo, uno, salud por los temas que acabo de mencionar, infraestructura, camas, unidades de terapia intensiva, respiradores, etcétera, etcétera. Y en el tema de educación, porque, por ejemplo, estamos nosotros ahora con el tema de la virtualidad. Todo es a partir de Zoom, a partir de redes sociales, a partir de plataformas, pero la gran pregunta es si las personas, los docentes, los estudiantes, estamos preparados para encarar estos procesos que marcan una educación desde las competencias mediáticas y las competencias digitales. Y esa es una gran falta en Bolivia. No hay una política de educación orientada a trabajar temas de competencias mediáticas, competencias digitales, que como tú sabes, Fernando, no se trata solo de tener tecnología. La tecnología por sí sola no soluciona el problema, se trata de desarrollar capacidades en las personas y siento que esa es una tarea pendiente, no sé si para este gobierno transitorio, pero sí es una tarea pendiente para el gobierno que vendrá después de las elecciones, porque hay que trabajar seriamente una política educativa que considere estos temas, considere el acceso a tecnología. Yo trabajo en una universidad, la Universidad Mayor de San Andrés. Muchos de mis estudiantes hemos estado conectados pasando clases, pero muchos de ellos también no pueden. ¿Por qué? Porque el acceder a Internet es carísimo, es muy caro, es muy limitado, es muy restringido. Y entonces los estudiantes tienen que poner en la balanza
¿qué van a hacer? ¿Van a pagar el costo de internet o van a comprar el alimento de la semana? Entonces, yo creo que esos dos temas son lamentablemente una tarea pendiente que ha faltado trabajarla muchísimo en el gobierno anterior, sin duda en este gobierno tampoco se lo ha hecho, ¿sí? Y es una tarea Liliana, importante para el gobierno que viene. en todo caso, en Ecuador también tenemos problemas parecidos. Aquí estamos en el teletrabajo, estamos en telestudio, pero una gran parte de la población no tiene conectividad. Y si la tiene, no tiene una conectividad eficiente. Y tampoco disponen de una computadora, de una laptop, ¿cierto? Ese es uno de los graves problemas que tiene también el Ecuador. Y luego podrá verse una baja de la calidad de la educación al final del día, ¿verdad? Un sinnúmero Así de es. cuestiones. En todo caso, pasando ahí un poco y yéndonos ya al terreno de lo que ahora mismo nos ocupa, que es la pandemia. Tú has dicho que el sistema sanitario, igual que Ecuador y muchos países de América Latina, ha, ha estado realmente descuidado y no existen las condiciones de infraestructura y tampoco me imagino de suficientes personal profesional, enfermeras, médicos, especialistas, científicos. Ahora mismo, tú decías que Bolivia parece que tiene cifras menores en comparación a Ecuador y a otros países, pero hay una situación de preocupación por lo que manifestaste que la gente está saliendo a la calle, no está respetando el asunto. Pero ¿cómo llevar esa vulnerabilidad? La gente aquí en Ecuador no sale porque hay más de un 60% de gente que no tiene trabajo y mucha de esa gente vive del día a día. En Bolivia pasa igual. ¿Cómo están haciendo las autoridades para abastecer a esa gente, para darles alimentos a los vulnerables, no solamente ancianos de tercera edad, sino personas de todas las edades que viven vendiendo en la calle? Eso pasa en Ecuador. ¿Qué pasa en Bolivia en ese tema? Bueno, en Bolivia, recientemente, hace unas semanas, el gobierno definió el tema de bonos que se van a entregar en una tipología que estableció bonos familiares bajo ciertas características, ¿no? Quienes Por pueden número de hijos, acceder. por número de hijos. En unos casos era una persona, por ejemplo, joven, pero que no trabaja, no tiene ningún ingreso. En otros casos, aquellas personas de la tercera edad. En otros, aquellas personas que son, por ejemplo, que tienen hijos o embarazadas. Bueno, hay una precisión que se ha hecho de accesibilidad a los bonos, ¿no? Pero yo creo que no es esa la solución. Yo pienso que los bonos los tuvimos también en el gobierno pasado y si bien es cierto, puede en alguna medida paliar momentáneamente el problema, no está analizando a nivel estructural esto, ¿no? Porque tú puedes recibir el monto que se te da en el bono, 500 bolivianos o lo que fuere, pero el tema es cuánto tiempo te puede durar ese dinero para todo lo que implica una canasta familiar mínima, una básica. Y frente a eso está el problema que tú lo has dicho, el desempleo. En Bolivia igual hay una sensación y no solo es de Bolivia, ¿no? De todos los países, creo que después de que termine esto de la pandemia, se va a ver el gran impacto económico que va a tener esto en el desempleo, en el hecho de que hay que reinventarse en cuanto a las prácticas que hacía la gente, ¿no? Costureros ahora, por ejemplo, veía una nota el otro día, han dejado de hacer cierto tipo de insumos, de productos para dedicarse ahora a trabajar todos estos insumos de bioseguridad que son vendidos en las empresas, en las fábricas, ¿no? Entonces, pienso que se ha hecho esto de los bonos, pero falta tocar el tema estructural, ¿no? Porque el bono es, para mí, es un tema de coyuntura, es muy momentáneo, pero no llega a tocar el trasfondo de los problemas, ¿no? Por ejemplo, en mi país yo siento que el gobierno le falta escuchar más a las personas. Le falta, por ejemplo, personas que enfrentan problemas como diabetes, personas que tienen que irse a hacer diálisis. O sea, ¿cómo está enfrentando esa gente estos Eh, problemas? sí, o sea, no se conoce la realidad, que quisieras decir, ¿no es cierto? No Yo se lo que conoce quiero propiamente decir la es realidad. que Pero falta ver y escuchar más. aquí en Ecuador, por ejemplo, desde el fin de semana anterior y el primer día de la semana de la que estamos en curso, se tomaron medidas económicas
que lamentablemente van a afectar y están afectando ya a la mayoría de la población, clase media y clase baja. Ahora mismo estamos comentando de que se eliminaron los subsidios a los combustibles, que se rebaja el sueldo a los trabajadores del sector público un 25%, que los empresarios podrán contratar a los trabajadores a partir de la nueva ley humanitaria que se llama, que entrará en vigencia en cuanto el presidente lo ponga, ejecútese, con la mitad del horario, con la mitad del sueldo y un sinnúmero de cosas. En Bolivia se está hablando de algunas medidas, porque aquí los sectores empresariales, los sectores bancarios presionan al gobierno y consiguen lo que quieren. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Cómo están las decisiones del gobierno para paliar esta situación? En Bolivia en este momento no se ha tocado un tema de incremento que pueda existir en algunos de los servicios o algunos de los recursos. Como te digo, se ha hablado de este tema de la entrega de bonos que se van a hacer según familias, según ciertas características, pero creo que es un tema que seguramente, infiero, lo están analizando porque el impacto económico para mi país va a ser muy grande. Estamos en este momento llegando a uno de los picos altos, como te decía. Estaba previsible por el ex ministro de Salud, justamente después de que salió de la cartera de Estado. Él señalaba que podíamos llegar a una cifra de 4.000 y estamos en este momento con 4.481 casos que te decía. Entonces, no se ha hablado de este tema, tampoco se ha tocado, pero sí ha entrado en el análisis de la agenda mediática el tema de los transgénicos, ¿no? Y esto, sin duda, es un tema que seguramente hay que analizarlo muy a detalle, porque como en todo, lamentablemente, mientras puede impactar en la economía y en la salud, sobre todo de una gran mayoría, posiblemente hay sectores muy privilegiados que pueden sentirse beneficiados, ¿no? Con que Bolivia tenga un ingreso. No quiero decir que antes no había, también hay una norma que se planteó durante el gobierno de Evo Morales que hablaba del tema de los transgénicos, pero ahora te comento que antes de este escándalo, que es la venta de lo que vamos a hablar más adelante, que te voy a comentar, que es la venta de los ventiladores, que es un tema de corrupción, se ha hablado muchísimo del tema de transgénicos porque la gente no está de acuerdo, ¿no? No está de acuerdo porque el problema no es el transgénico en sí, sino es cómo se envenena, si vale el término, la tierra, cómo se hace cada vez más resistente a los productos, la entrada con transgénicos y el ir poniendo estos químicos afecta indudablemente la salud con estudios que demuestran además el tema del cáncer y todo eso, ¿no? Ricliana, estamos conversando esta tarde con Ricliana Portugal, ella es periodista boliviana. Aquí en el Ecuador se ha hablado mucho de que el gobierno ha manejado subregistros en cuanto a los datos, a las cifras. Ha habido algunas desinformaciones. Se ha acusado a las redes sociales de noticias falsas, un sinnúmero de cosas. ¿Cómo está la información? ¿Cómo está la situación periodística en tu país? No solamente por el caso de la pandemia, sino en términos generales. Bueno, justamente la anterior semana se generó todo un tema bastante complicado para el ámbito del periodismo porque el gobierno actual había sacado adelante un decreto supremo, el 4231, que señalaba el tema digamos, según explicaron las instancias de gobierno, era un decreto para prevenir el tema de la desinformación, sobre todo en un contexto de COVID-19, etcétera, ¿no? Pero en el análisis que hacíamos, las asociaciones como la que yo represento, que es la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, también se presentaron la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación de Periodistas de La Paz. Este decreto era totalmente atentatorio y violaba la misma constitución política del Estado, ¿no? En mi país tenemos dos artículos muy taxativos, el artículo 106 y 107 de la constitución política del Estado, por el cual este decreto, primero que es de rango inferior jurídicamente hablando a una constitución,
Y segundo, estábamos totalmente yendo en contra de todo lo que para nosotros en el ámbito del periodismo es la libertad de expresión. Y ojo que decíamos todas estas instituciones al unísono de que la libertad de expresión no es una libertad privativa de los periodistas, sino es libertad de todo ser humano. Y en ese sentido, fue muy contundente el reclamo que se hizo desde instancias también de derechos humanos. Y finalmente, la anterior semana, pues afortunadamente digo, y en una lectura que no es otra que tenía que hacerla, yo creo, el gobierno, tuvo que retroceder y derogó el decreto, ¿no? Pero yo creo que es un ejemplo más de lo que pasa en muchos gobiernos de América Latina, lo hemos vivido al anterior gobierno, lo vivimos en este gobierno. Los periodistas, cuando empezamos a analizar, la única función del periodista es informar. Ese es el rol, informar y buscar la verdad, la validez con objetividad. Liliana, Y a ese los, es el gobi- problema que afecta. a los gobiernos les incomoda que el periodista busque la verdad, que el periodista vaya más allá de la verdad oficial, ¿verdad? Y ahora mismo, el tema de la corrupción, que es otra pandemia que agobia a muchos países, entre ellos Ecuador y también Bolivia, sale esa corrupción producto de la investigación de los periodistas. Un ministro de salud, un ministro de salud está destituido ya por comprar casi con el 400% de sobreprecio ventiladores a España, algo que valía algo más de 1 millón, se factura 4 millones de dólares en Bolivia. ¿Cómo está ese caso, Liliana? Bien, bueno, el tema es que se compraron 170 ventiladores, ¿sí? De una empresa, la intermediaria es IME Consulting Intermedia, IM, perdón, Consulting, que es la intermediaria, de una compra que se realiza desde Barcelona, ¿no? Más o menos en la temporalidad, digamos, en el análisis temporal, el 14 de mayo, a través de la línea aérea BOA, Boliviana de Aviación, llegan 170 respiradores al país, un país, como nuevamente recalco, con serios problemas de infraestructura en materia de salud. El 16 de mayo, la instancia que agrupa a los profesionales intensivistas de mi país señala que estos respiradores que se han comprado, pues no son aptos, ¿no? No son aptos para lo que se había señalado inicialmente y que solo servirían para trasladar a los pacientes en las ambulancias. Y a la luz de eso empieza un proceso con periodistas que empiezan, como bien lo has dicho, es la única función del periodista es buscar y dar la información y hacerlo con la veracidad que amerita y con la rigurosidad que tiene que manejarse. Finalmente, en el análisis, estos 178 respiradores, 170 respiradores, hay una empresa, y esta mañana te comento que salía por los medios de comunicación en mi país, que se llama es una empresa que justamente se había presentado también para ofertar estos productos, señala que esta ofrecía $12,500 cada uno de estos respiradores, ¿no? Pero que el precio, y eso que este precio incluía todo lo que implica transporte, pago de impuestos. Esta empresa que te estoy hablando se llama COSIN, es una empresa de 40 años de trayectoria en el país y que es la que también se había presentado. Liliana, pero la presidenta, una semana antes ella hizo público y se vanagloriaba de la compra de estos respiradores. Ahí no hay asuntos también que desde arriba venga la corrupción. Bueno, en este momento son 12 los detenidos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que es la instancia que está llevando adelante el proceso. De hecho, la Fiscalía ha empezado todo un proceso, ha conformado una comisión para investigar el caso. Y claro, tiene que investigarse porque además esto se ha comprado con recursos del BID, con un préstamo del BID. El BID ha sacado también un comunicado en mi país donde habla de que se ha seguido el procedimiento de compra que se hace de manera adecuada, pero claro,
el problema es que si esta empresa que te comento, Cocin, dice que cada uno costaba $12,500, de pronto el precio que ha pagado el gobierno boliviano mediante préstamo del BIN, exacto, son casi 28,000, son $27,600 con el préstamo del BID, ¿no? Entonces, esos son los temas que personalmente y como ciudadana nos afecta muchísimo porque nos sentimos totalmente vulnerados, no solamente en temas de salud, sino la corrupción ese es el mayor, esa es otra pandemia, creo, en todos los países, pero nos golpea con una fuerza muy grande a países Y como el nuestro. ¿En Bolivia es el único caso de corrupción que se conoce o hay otros que también se están investigando? Hay casos que se están investigando de denuncias de corrupción en yacimientos, pero de ese caso no podría hablarte mucho porque no lo he revisado a detalle, pero sí hay casos de corrupción que lamentablemente, digo lamentablemente como ciudadana, porque a nosotros como ciudadanos nos gustaría también escuchar de los casos de personas que están sanando con COVID, que está llegando equipamiento, que se están atendiendo como tiene que ser a las personas, respetando la dignidad de la vida y la calidad de vida, pero escuchar estos casos de corrupción, de robo, a un país que está con serios problemas, realmente es decepcionante para la ciudadanía, nos apena muchísimo pensando que el gobierno tiene que ocuparse primero de la salud y no de ver estos temas, pues, de corrupción al seno del mismo gobierno, ¿no? Liliana, estamos llegando al final de la entrevista. Nosotros quisiéramos saber si hay datos, si se conoce de ciudadanos ecuatorianos en Bolivia y en La Paz. ¿Cuál es la situación de ellos en ese país? No he visto un poco en la información sobre el caso de ciudadanos, pero sí puedo señalar que hay casos de venezolanos, que son los que sabemos que están en gran parte de los países, peruanos también que están en mi país, muchos de ellos en condiciones bastante complicadas, pero que están viviendo en albergues que se los ha constituido, por lo menos en La Paz, en el gobierno autónomo municipal de La Paz, hay albergues establecidos para atender a las personas, pero y cuidando que las condiciones mínimas de salud estén por lo menos manejadas con el cuidado y el protocolo que amerita esta pandemia. Liliana, para concluir, en todo caso, ¿cuál es el futuro de la pandemia en tu país, en Bolivia? ¿Ya se piensa abrir los negocios? ¿Se piensa abrir las fronteras? Así brevemente, porque se nos termina el tiempo, Liliana. Sí, bueno, nosotros, esto ya hasta la siguiente semana va a ir entrando en un proceso paulatino de apertura. De hecho, en La Paz ya varios negocios se están abriendo, pese a que los casos están en incremento, ¿no? Beni, por ejemplo, Beni y Santa Cruz son los dos departamentos con mayor cantidad de casos. Hoy día, hasta ayer, perdón, a las 7 de la noche, Beni tenía 679 casos, ¿no? Y Santa Cruz 2,982, es el departamento que más casos tiene. Se están abriendo los negocios, la gente está saliendo a trabajar y lo que se está haciendo ahora es ver protocolos de seguridad, sobre todo a nivel del transporte público, con el cuidado que se tiene que tener del distanciamiento social, el tema del el uso de barbijos y esa va a ser la única manera porque la gente, como decía, está saliendo porque muchas de esas personas tienen que llevar adelante sus actividades del día porque no tienen otro recurso y otro ingreso. Muchas gracias, pero para concluir, así en pocas palabras, ¿cuál es el futuro que le ves a Bolivia más allá de la pandemia? El futuro político, el futuro económico, el futuro social. Así en pocas palabras, como boliviana, como periodista, como catedrática. Yo creo que es importante para el país el tema de cuidar la democracia. Tiene que haber elecciones en las condiciones, obviamente, cuidando mucho el tema de la pandemia y todo lo que puede significar los futuros picos de subida de esta situación de salud que vivimos. Indudablemente, este año muchos hablan de las elecciones y tienen que llevarse adelante, pero habrá que ver también el comportamiento epidemiológico del país porque ese es el otro gran problema, ¿no? Si no tenemos las condiciones de salud para atender a los enfermos, entonces podemos tener resultados catastróficos
como los que ustedes lamentablemente, por ejemplo, han vivido en Guayaquil. Entonces, yo creo que ese es el escenario, un escenario de cuidar la democracia, un escenario de cuidar el voto para que no exista ningún tipo de fraude que se lleve adelante como lo hemos vivido. Ese es mi... En todo caso, aparte de la pandemia, nuestros países, Sudamérica y América Latina, tienen una salud muy blanda en cuanto a política, economía, situación. La salud política, la salud social, la salud económica de nuestros países está bastante deteriorada y los que sufren esta pandemia política, social y económica, somos los más pobres, somos los sectores más vulnerables de cualquiera de nuestros países de la región. Diana, queremos agradecerte por tu tiempo, por tu paciencia, por tus aportes. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias también. De verdad agradecerles y creo que por eso el periodismo es el eslabón más importante en momento de democracia. Sin periodistas que investiguen, que busquen la verdad, que muestren los hechos como son, no hay libertad de expresión y sin libertad de expresión no hay democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. En CAFA TV Ecuador volveremos el día de mañana con más novedades, con más reflexiones, con más opinión para construir lo que queremos todos, un mundo posible donde haya libertad, democracia, justicia, equidad y todo aquello que nos merecemos como seres humanos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.